en situaciones imprevistas. Tenemos 3.500 de combustible, 3.800 de combustible. Si uno tiene el entrenamiento y uno por error, porque vio mal, Bueno, muy buen día, amigos. Estoy aquí acompañado de un amigo, Rudy Cepeda, que ha tenido la deferencia de estar acá con nosotros en este espacio. Él desde Alemania en este momento, yo aquí desde Colombia. Rudy es un amigo de varios años atrás, con el cual compartimos parte de pregrado. Y pues hoy vive en Alemania, está en la industria de la aviación, tiene unas pasiones muy chéveres que quizás nos va a compartir en la conversación. Estudia ingeniero electrónico de la UIS, terminó su maestría en la Universidad Pontificia Bolivariana y se graduó de doctora Javeriana. Finalizó su doctorado en Connecticut y hoy desde hace ya más de 10 años vive en Alemania, está inmerso en la industria de la aviación y también tiene unas pasiones alrededor de la aviación y también esperemos que esta conversación nos dé elementos de desarrollo profesional y esa pasión que nos mueve. Rudy, gracias por estar aquí en este espacio, por regalarnos unos minutos. y no, José Luis, muchas gracias a usted por la invitación y a mí me alegra bastante estar acá, me alegra bastante poder compartir un poco de mi historia y un poco de lo que yo he visto y vivido, si eso sirve como inspiración, como motivación, como ejemplo para alguna persona de qué hacer, qué no hacer. Y siempre, pues, me alegra poder conversar y contar cosas y ay, charlar con la gente. Bueno, Rudy, antes de llegar a la industria y lo que estás haciendo hoy, quería tenerme, ¿cómo fue ese primer contacto con un avión? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue la convicción que te llevó a donde estás hoy? ¿Cuál fue esa primera imagen quizás que te llegó en esos inicios de la vida? No sé, realmente no sé. Yo he sentido una gran fascinación y una gran pasión por los aviones y por las máquinas que vuelan desde que tengo uso de razón. No sé cuándo habrá sido. Curiosamente, yo realmente nunca me subí a un avión, sino hasta que tuve 21 años. Fue la primera vez que volé comercialmente, en un vuelo de Bucaramanga a Bogotá. Antes de eso, jamás me había subido a un avión. Y lo más cerca que había estado de los aviones había sido desde la terraza del aeropuerto en Bucaramanga o en Barranca. Cuando había terraza en el aeropuerto de Bucaramanga o en Barranca, es ver los aviones rodando en la plataforma. Y no sé, yo recuerdo mucho cuando yo era niño, yo visitaba a unos tíos que vivían en Girón, en el barrio del Portal. Y ese barrio queda justo debajo de la senda de aproximación a Palo Negro. Y entonces llegaban los aviones a, a Bucaramanga y yo paraba cualquier cosa que estuviera haciendo para mirar arriba y ver el avión pasar. En Barranca veía con frecuencia helicópteros, y helicópteros que solían transportar em, muchas personas, muchos ejecutivos de Ecopetrol y cosas así, transportarlos entre el aeropuerto y refinería o así. También lo veía pasar con bastante frecuencia por Barranca, por la Casitales. Y no sé, siempre tuve esa fascinación y cada vez que podía, cuando estaba en el colegio, buscaba leer cosas sobre aviones, buscaba ver documentales sobre aviones y estar como leyendo las cosas. Y desde que yo estaba en el colegio me convencí de que algún día iba a trabajar en la industria aeronáutica. Yo iba a trabajar con aviones, punto. Ese era el gran objetivo, el gran sueño. Y, sin embargo, también cuando estaba en el colegio, yo sí dije, yo voy a trabajar con aviones, pero como ingeniero, no como piloto. Y hubo varias razones por las que dije no como piloto. Em, Uno, porque entrenarse como piloto comercial en Colombia es algo que estaba completamente por fuera del alcance financiero de mi familia. Curso de piloto en Colombia, pues, está muchísimo dinero. Y dos, porque, a ver, y aquí me perdonan
todos los pilotos profesionales que puedan estar escuchando esto, esto es la forma en que uno piensa cuando uno tiene 12 o 13 años. Eso es como ser conductor de un bus. Uno va a llevar gente de un lado a otro. Hoy en día tengo una visión completamente diferente. Los pilotos son profesionales que tienen un entrenamiento muy importante y tienen una responsabilidad gigante, mucho más que la de un conductor de bus. Eh, Mucho más que la de un motor de taxi. Pero esa fue la forma en la que yo pensé a los 12, 13 años. Y, de cualquier manera, yo sabía que yo quería volar y eso fue lo que al final logré, tener una licencia de piloto. Tengo una licencia de piloto privado. Lo que yo le digo a la gente, la diferencia entre un piloto profesional y un piloto privado es que al piloto profesional le pagan por volar y yo como piloto privado tengo que pagar por volar. Yo cada vez que tengo tiempo y disponibilidad voy y alquilo un avión y me doy una vueltica aquí por los cielos de Berlín. Em, una de las cosas bonitas de ser piloto privado, en contraste con ser piloto comercial, es que yo decido cuándo, cómo y dónde vuelo. Los pilotos comerciales tienen que cumplir lo que su empleador le diga, que la aerolínea le diga. Eso sí, los pilotos comerciales vuelan aviones de una complejidad técnica muchísimo más alta de aviones que vuelo yo. Y por supuesto son personas que entienden muchísimo mejor muchas cuestiones sobre operaciones, muchas cuestiones sobre los sistemas del avión. Y requieren tu un conocimiento bastante específico y unas habilidades em, muy clave para poder operar un aparato de estos de manera segura. Eh, yo soy un tipo que vuela solamente cuando el cielo está bien despejado y el clima está bonito y no hay mucho viento. Estas personas vuelan en casi cualquier condición atmosférica y lo hacen de manera segura. Eso es, claro, una diferencia gigante. Pero entonces sí, yo decidí que iba a trabajar con aviones en la parte industrial y por eso decidí que debía estudiar ingeniería. Ingeniería aeronáutica, me preguntó la gente, ¿por qué no? Pero volviendo a situaciones financieras, ingeniería aeronáutica en Colombia, en aquel momento la ofrecía solo la Universidad de San Buenaventura en Cali, o creo que la Pontificia Bolivariana en Medellín ya tenía un programa de ingeniería aeronáutica. ¿Sí? Bueno, no recuerdo bien, pero solo existían universidades privadas que tampoco podía costarse mi familia. Entonces, por eso decidí ir a estudiar ingeniería electrónica en la UIS y yo crecí en Barranca Bermeja y allá me gradué en un colegio técnico. Yo me gradué como técnico en electricidad, entonces era natural estudiar ingeniería eléctrica o electrónica. Y decidí estudiar electrónica porque en el año 2000 a mí me dijeron que electrónica era el futuro. 25 años después, electrónica sigue siendo el futuro. No se ha vuelto presente todavía, según me dijeron. Eh, mm, Habiendo estudiado ingeniería electrónica y con la idea de trabajar con aviones en mente, cuando yo terminé la carrera, a mí me surgió la posibilidad de ir a hacer maestría a la Universidad Javeriana con una beca, gracias a que eh, cuando yo presenté el ECAES, en esa época todavía se llamaba ECAES, el Saber Pro, en 2005, yo tuve el mejor resultado del país en ingeniería electrónica. Y esa fue la primera vez que viajé en un avión. Cuando el Ministerio de Educación Nacional me invitó a un evento en Bogotá, un evento de reconocimiento para los estudiantes que han tenido los mejores ECAES en cada área. Y la primera vez que yo vine a montarme en avión fue pagado por el Ministerio de Educación Nacional. Viajé de Bucaramanga a Bogotá y de regreso. Y vea, esto que dice uno, para eso, los que dicen que el ECAES no sirve para nada, decían mucho en mis tiempos. Digo, vea, a mí me sirvió para que me llevaran de paseo gratis a Bogotá y para volar por primera vez. Son cosas que sirven. Em, yo decidí especializarme en sistemas de control porque yo quería trabajar con aviones y yo dije, de todo lo que hace un ingeniero, lo que más se parece a lo que hace un piloto son sistemas de control para diseñar pilotos automáticos y este tipo de cosas. Eso fue lo que a mí se me ocurrió, son las cosas que uno piensa cuando uno es joven. Y por eso en la maestría decidí enfocarme por el área de sistemas de control. Y en esa época, cuando yo estaba haciendo la maestría a finales de 2007, Airbus, en esa época Airbus era solo una parte de un conglomerado más grande que se llamaba EADS, European Aeronautics Defense and Space Company. Lanzaron un programa para reclutar personas sin experiencia. Buscaban personas con menos de 3 años de experiencia
que quisieran trabajar. Pero entonces había dos requisitos fundamentales. Uno era hablar inglés fluido y el otro era mm, haber vivido por lo menos 6 meses fuera de su país de origen. Y yo no cumplía ninguno de los dos. Yo, bueno, y inglés, yo sabía que yo podía leer documentos en inglés, pero no estaba seguro de que también podía yo hablar y sostener una conversación realmente en inglés. Y menos aún de trabajar en inglés. Dos, nunca había salido de Colombia, ni pasaporte tenía, exacto. Pero dije, oye, vea, este puede ser un camino interesante. En marzo de 2008, el profesor Daniel Sierra, quien se estaba doctorando en ese momento en Estados Unidos, mandó un correo electrónico a la escuela y un mensaje que el entonces director de la escuela, el profesor Rubén Cruz, distribuyó en Facebook. Y yo abrí Facebook un día y vi el mensaje del profesor Daniel Sierra ahí que decía que un profesor en la Universidad de Connecticut estaba buscando gente interesada en hacer doctorado en el área de sistemas de control. Y yo dije, vea, esto es una oportunidad muy interesante. Por un lado, a mí me llama la atención la idea de doctorarme. Por otro lado, y seguro aprendo inglés, seguro pulo el inglés viviendo en Estados Unidos y voy a completar los 6 meses viviendo por fuera. Y ahí tengo los requisitos para poder presentarme y irme a trabajar a él. Y así fue que me fui a Estados Unidos, 4 años de sufrimiento haciendo el doctorado, pero entonces a finales de 2011 finalmente me postulé a ese trabajo de Airbus. Y en ese trabajo de Airbus era un proceso de selección largo. Yo hice la postulación el 1 de diciembre. Yo sabía que en mayo me iba a graduar. En ese momento estaba terminando de escribir la tesis doctoral. Pues yo el 1 de diciembre y me olvidé de eso. Y llamaron y me llegó un correo electrónico en febrero diciendo que les había gustado mi perfil y que querían que hiciera un assessment online. Lo hice y eso me dijeron que quería hacerme una entrevista telefónica. Tuve la entrevista telefónica y me dijeron que había 2 cargos que se ajustaban con mi perfil y que debían los managers de esos cargos contratar, decidir a quienes invitaban al último evento final, a la serie de entrevistas en persona. Mientras tanto, yo no sabía qué iba a hacer porque yo me graduaba en mayo, pero de salir del trabajo en Hermes era para empezar en octubre. Y en ese momento, Daniel Sierra, quien ya había vuelto a Bucaramanga, me escribió, oye, Rudy, necesitamos a alguien que dicte un curso acá de sistemas de control en la UIST. ¿No quiere venir a dictarlo usted? El semestre empieza en mayo y termina en septiembre. No, vea, pero es que todo esto cuadra magnífico, ¿vale? Las vainas quedan perfectas. Me voy a Colombia, trabajo esos 6 meses en la UIS, sale el trabajo en Airbus, me voy para Europa. Listo, breve, sencillito. Yo llegué a Colombia el 15 de mayo del 2012 y el 28 de mayo me llegó finalmente el correo que estaba esperando de Airbus invitándome a la entrevista en persona. Y la entrevista era el 5 de junio, el 28 de mayo. La entrevista era el 5 de junio en Toulouse. Me dijeron, contáctese con esta agencia de viajes para cuadrar los pasajes y tales. Yo me quedé mirando el correo y lo leí una y otra vez. Y lo único que yo pensaba era, esta gente no sabe que yo necesito visa para entrar a Francia. En esa época todavía necesitamos visa los colombianos. Esta gente no sabe que en 3 días es imposible tramitar una visa. Acortando un poco la historia, no pude ir a la entrevista. Perdí la oportunidad de ese trabajo, que era el trabajo de mis sueños, porque no pude ir a la entrevista porque necesitaba visa. Ah, caray, hijo de chica. Bueno, entonces yo dije, "No, eso no es problema". Yo también desde pequeño había soñado con vivir en Alemania. Ese era otro gran sueño que yo tenía en la vida. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer estas cosas por otro lado. Estuve trabajando en la UIS dando clases y también trabajé en la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga como profesor y buscando contactos por acá y por allá, conseguí una plaza como investigador postdoctoral en la Universidad de Rostock. Y así fue como me vine a Alemania. Mi objetivo era aprender alemán y pulir el alemán para aquí conseguir un trabajo en la industria aeronáutica. Mi objetivo era Airbus, o grandes tareas. Yo trabajé en la Universidad de Rostock 2014 y 2015. En agosto de 2015 se me terminó el contrato y buscando qué hacer, porque el profesor con el que yo trabajaba ya me dijo, Rudy, yo quisiera dejarlo acá otro rato, pero no tengo plata. El contrato se acaba y no tengo otro proyecto, no tengo cómo mantenerlo acá. Búsquese otro trabajo. Y yo por ahí vi una empresa bastante pequeña en Berlín, que se llamaba A plus I, A más I Engineering. Y ellos decían que trabajaban como contratistas para otras empresas más grandes en el sector aeronáutico, en el sector automotriz. Y entonces yo les escribí. Recuerdo haberles mandado un correo electrónico en febrero y
Como nunca recibí respuesta, supuse que la empresa ya no existía, porque el sitio web de hacía rato que no lo actualizaban, porque por ahí yo no veía mucha más información de la empresa. Pero en mayo me contestaron, y me llamaron tales, y entonces esa empresa me contrató, y resulta que esta empresa era contratista de Rolls-Royce. Rolls-Royce tiene una planta grande aquí en el sur de Berlín, en Dahlewitz, y así empecé yo a trabajar para Rolls-Royce a través de Plus. Mi objetivo era mejorar mi perfil para irme a trabajar a Airbus. Pero después de un tiempo yo dije, no, pero ¿qué trabajar en Airbus ni qué nada? Y Rolls-Royce, Rolls-Royce produce motores de aviación. Es también una empresa del sector aeronáutico. Es como el mundo que me ha interesado a mí, y ahí decidí mirar si más bien no me quedaba en Rolls-Royce. Y hablé con mi jefe de Rolls-Royce y él me dijo, Rudy, en este momento no tengo plazas. Él tenía una plaza disponible, pero ayer mandé el contrato a la persona que va a tomar ese puesto. Y yo, qué embarrada. Un mes después, él me llamó un día, Rudy, ¿todavía está interesado en pasar la empresa? Sí, se va a abrir un cargo. Mándeme su hoja de vida ya y esté atento mañana para que lo mande de una vez a través de la hoja de vida, a través del sistema de la empresa. Y así en 2018 empecé a trabajar directamente con Rolls-Royce. Y yo trabajé como ingeniero de verificación, que era en esencia hacer pruebas del software, del sistema de control de los motores. Debido a una reorganización en 2019, cambié de cargo y pasé a un cargo que se llamaba Functional Development, un equipo que se llama Functional Development, en el que el trabajo era monitorear el sistema de control durante las pruebas de certificación y de desarrollo del motor. Entonces, el motor hay que ponerlo a andar en un banco de pruebas y está ahí corriendo, y se hacen diversa cantidad eh, sí, de pruebas diferentes, de experimentos, para uno demostrar que el motor funciona de manera segura, que es lo que le interesa a las autoridades aeronáuticas para certificar el motor. O dos, mostrar que el motor produce el rendimiento que se necesita, produce el empuje que se necesita, si funciona como se necesita, que es lo que el cliente pide. Es el fabricante siempre tiene que estar tratando de satisfacer los requisitos de la autoridad aeronáutica para que el motor sea seguro y se certifique, los requisitos del cliente para que el cliente compre el motor. Hay que buscar ese balance. Y cuando se hacen esas pruebas, pues alguien tiene que estar monitoreando el sistema de control, y eso es lo que hacía mi equipo. Preparar el software, preparar el sistema de acuerdo con los objetivos de la prueba, y luego monitorear, y luego analizar los datos después de la prueba. Eso lo estuve haciendo hasta la época de la pandemia en 2020. Pues yo estaba un poquito ya aburriéndome del trabajo, porque el trabajo empezaba a ser un poco repetitivo. O sea, una vez uno hace las pruebas de una campaña de certificación de un motor, y la siguiente campaña es exactamente lo mismo, se hacen las mismas pruebas. Claro, no es exactamente lo mismo porque salen gallos diferentes, pero es como que se repite. Entonces, buscando algo diferente que hacer, vi una oportunidad interesante. Estaban buscando a alguien para trabajar en el desarrollo del sistema de control para motores eléctricos en Rolls-Royce Eléctricas, cuando Rolls-Royce intentó entrar al mercado de propulsión eléctrica aeronáutica. Y así me fui de Berlín para Múnich, y estuve en 2022, 2023 y hasta marzo del año pasado trabajando para Rolls-Royce Electric. Allá con un equipo de gente bastante buena, estuvimos intentando sea el sistema de control para los motores que se estaban diseñando. Mm, por cuestiones personales, por diversas razones, yo decidí que ya estaba un poco aburrido de trabajar en la industria y quería volver a trabajar en el mundo académico. Quería volver a trabajar más en investigación, más que en la industria. Y hay unas razones de libertad creativas, que le digo, que me motivaron a eso. Y también me aburrí de Múnich y decidí volverme a Berlín. Y ahí surgió una vaina muy interesante. Abrí yo un día una página de internet para buscar empleo y encontré un cargo en el que el Centro Aeroespacial Alemán, que es como el equivalente a la NASA acá en Alemania, el DLR, estaba buscando. El DLR creó un instituto nuevo que se llama el Instituto de Propulsión Aeronáutica Electrificada, que está haciendo investigación en el desarrollo de eh, propulsión eléctrica para aviones, o híbrida eléctrica para aviones. Y estaban buscando a alguien para liderar el grupo de control. Necesitaban a alguien, de ser posible, con doctorado en el área de sistemas de control.
de ser posible, con experiencia en el desarrollo de sistemas de control para motores aeronáuticos, que conociera de los procesos de certificación y todas estas cosas. Y yo miré esa descripción y dije, yo creo que hay pocas personas por aquí que tengan un perfil que encaje tan bien con la descripción como yo. La descripción del cargo era exactamente mi perfil. Y claro, yo escribí, nada más escribí para hacer un par de preguntas, ni siquiera de la hoja de vida, le escribí al director del instituto con un par de preguntas. Y al día siguiente el director del instituto y el director del departamento en el que está escrito el grupo me llamaron. Me llamaron inmediatamente diciéndome, por favor, mande oficialmente la hoja de vida, porque si no, no podemos empezar el proceso. A usted lo queremos acá. Así es de una vez. Bueno, estoy exagerando un poco, pero fue más o menos así. Em, y así me pasé yo al DLR. Y desde hace un año estoy dirigiendo el grupo de investigación en propulsión electrificada. Mientras tanto, hice el curso de piloto privado y saqué la licencia. Eso fue entre 2017 y 2018. Y eso, una vez nada, nada se compara en la vida con esa sensación de estar uno a 3.000, 4.000 pies sobre el nivel del mar, y mirar por la ventana del avión, y mirar para un lado, y mirar aquí los instrumentos, y tener el avión ahí bien niveladito, bien pequeñito, y decir, mierda, estoy volando un avión. Eso es de verdad una sensación y, que no puedo comparar con nada y que no tengo forma de describir. Es realmente sí, indescriptible. Esa es más o menos la historia. Esa es la historia desde niño hasta hoy, pasando por la electrificación y un poco con la licencia de piloto. Pero Rudy, exploremos un poquito más esa pasión de piloto, porque la resumiste brevemente, que nada se compara, que es indescriptible, ¿cierto? Pero también cuéntanos un poquito cómo fue el proceso, cómo fue esa epifanía de querer explorar ser piloto privado, ¿no? En algún momento, perdón, digamos, no conocer de esto, pero esa licencia, ¿tú puedes volar un equipo comercial o no? Eh, Sí. ¿qué te permite que no? Y como un poquito como, digamos, cómo fue el proceso y cómo es ese día a día de tú decir, voy a darme una vueltica en una avioneta Piper, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, no conozco el equipo. Entonces, ¿qué disfrutas? Y también, ¿qué disfrutas? Poquito, ayúdame a elaborar qué es lo que tú gozas en esa experiencia cuando das esa vuelta en el avión en alguna tarde soleada de Berlín. Bueno, a ver, yo tengo una licencia de piloto privado. Hay, digamos, un par de diferencias entre la licencia y los derechos y privilegios que le da a uno la licencia. Y dos, las habilitaciones que uno tiene con la licencia. El marco legal es un poco diferente en cada país, un poquito diferente, pero los lineamientos son más o menos similares. Hay en esencia eh, tres categorías de licencia, de acuerdo con la Organización Internacional de Aviación Civil, la ICAO. Una es la licencia de piloto privado, otra es la licencia de piloto comercial y otra es la licencia de piloto de transporte de línea aérea. Listo. Licencia de piloto privado es la más básica y le permite a uno volar. Es como cuando usted tiene una licencia de conducir en Colombia, la licencia que es de categoría B, con la que usted puede volar solo manejar solo vehículos de servicio particular. Ese es el equivalente a la licencia de piloto privado. Usted no puede trabajar como piloto, no puede recibir compensación por su trabajo como piloto. Luego está la licencia de piloto comercial. Con eso usted puede trabajar como piloto en diferentes tipos de trabajos, pero no puede ser comandante de un avión de una aerolínea. Para ser capitán de un avión de una aerolínea, se necesita una licencia de piloto de transporte de línea aérea, que es la categoría más alta de licencias. Cada licencia tiene ciertos requisitos de experiencia de horas de vuelo, de, y, de entrenamientos, hay que hacer ciertas cosas extra. Las licencias no se pueden usar si uno no tiene un certificado médico válido. Y el certificado médico, pues,
Es un examen que le hacen cada cierto tiempo. Hay dos tipos. Está en general, ¿no? Creo que hay un par más, pero los dos más importantes son el de primera clase, que es el que necesitan los pilotos comerciales y los pilotos de transporte, que se renueva cada año. Uno tiene que ir una vez al año al médico a que te haga chequeos. El especialista médico le haga chequeos. Creo que en las aerolíneas, después de los 50 años, hay que ir cada 6 meses. Creo, pero no estoy seguro acá. No me cité en esa parte. Como yo soy piloto privado, yo necesito un certificado médico de segunda clase, que es un poco menos estricto, que revisa un poco menos cosas. Y aquí vienen las cosas de la edad. Si uno tiene menos de 40 años, el certificado de segunda clase se renueva cada 5 años. Entre los 40 y los 50 hay que renovarlo cada 2 años. Y después de los 50, el certificado de segunda clase hay que ir una vez al año, al menos. Yo acabo de cumplir 40 años y ya se me acabó la felicidad de cada 5 años. El año entrante tengo que ir y de ahí para adelante cada 2 años a que me revisen. Entonces, eso es las licencias, el certificado médico. Luego están las habilitaciones. Las habilitaciones le dicen a uno qué tipo de avión puede volar. Y eso es independiente del tipo de licencia. Entonces, como piloto privado, al terminar el curso de piloto privado, uno recibe una habilitación que se llama, acá en Europa, habilitación para monomotores de hasta 5.700 kilogramos de peso máximo al despegue. Aviones pequeños, máximo 6 personas le caben un avión de esa definición. Si yo quiero volar un avión más grande, hay habilitaciones que se llaman de clase. Una habilitación de clase cubre muchos modelos diferentes dentro de una misma categoría. Por ejemplo, la siguiente clase que yo podría sería eh, bimotores, aviones con 2 motores ligeros, también de hasta 5.700 kilogramos de peso máximo al despegue. Esa se llama MEP, Multi-Engine Piston. Entonces es también una familia de aviones, diferentes tipos de aviones que yo podría volar con esa habilitación. Las habilitaciones hay que renovarlas cada cierto tiempo. La habilitación que yo tengo que renovarla cada 2 años. Cada 2 años tengo que volar con un instructor que me firme la licencia y me diga, puedes seguir volando otros 2 años. Luego hay habilitaciones de tipo. Las habilitaciones de tipo sirven para un modelo específico de avión. Entonces, en principio, si yo tuviera el dinero suficiente para ir a un centro de entrenamiento aeronáutico y pagar una habilitación de tipo para un Boeing 737, por decir algo, yo podría legalmente volar un Boeing 737. Claro, ¿cuánto cuesta una habilitación de tipo Boeing 737? Muchísima plata. ¿Quién me va a prestar un Boeing 737 para que yo lo vuele de placer? Nadie. Entonces es teóricamente posible, en la práctica no sale. En la práctica no sale. Tampoco hay un límite al número de pasajeros que uno pueda volar, siempre que tenga la habilitación para volar el tipo de avión correcto. La habilitación quizá más importante que yo tengo pendiente que quiero hacer es la habilitación de vuelo por instrumentos, que con eso uno puede volar en situaciones en las que haya visibilidad reducida. Yo en este momento solo puedo volar por fuera de nubes y solo puedo volar si hay muy buen clima. Yo tengo que ser capaz de ver hacia afuera. La habilitación de vuelo por instrumentos le permite a uno volar en condiciones un poco menos favorables. Em, Luego uno tiene que preguntarse qué tan seguro es volar con estos avioncitos pequeñitos que yo vuelo, ir a meterse entre nubes, ir a meterse entre lluvia. Realmente no es algo que yo haría. Realmente sigue siendo inseguro porque estos aviones realmente no están hechos para eso, no están equipados para eso. Pero puede ser muy útil en situaciones imprevistas. Si uno tiene el entrenamiento y uno por error, porque vio mal el pronóstico meteorológico, resulta que el clima estaba peor del que había pronosticado, acabó viendo muchas nubes, me metí en una nube sin querer. Si yo tengo el entrenamiento de vuelo por instrumento, yo puedo salir de ahí. Sé cómo volar el avión en esas condiciones. En este momento, como piloto visual, yo no sé cómo hacer eso. Y muchas investigaciones de seguridad han mostrado que uno tiene como 20 segundos antes de matarse si uno no tiene el entrenamiento. Uno acaba perdiendo el control del avión por ilusiones somatográficas. Es lo que uno ve es una cosa o no está viendo nada, lo que el cuerpo le dice es otra. Uno no se da cuenta dónde está arriba, dónde está abajo y muy fácilmente pierde el control del avión y termina estrellándose. Eso
Es una causa grande, grande, grande de accidentes aéreos en la aviación general, el tipo de operaciones que yo vuelo. Entonces, nada, la seguridad es lo más importante. Yo le decía a un amigo, lo último que yo quiero es matarme y lo segundo último que yo quiero es dañar un avión. Entonces yo trato de volar de la manera más segura y responsable que el entrenamiento me permite. Y, ¿cómo es la cuestión de volar? Pues yo tengo un contrato de alquiler con la escuela donde hice el curso. Y si yo digo, bueno, este domingo usualmente estoy mirando el clip, estoy mirando cómo está el pronóstico. Bueno, este domingo estoy libre, este domingo parece que va a dar buen tiempo. Entro al sitio de internet de la escuela y busco el avión. Ah, el avión está libre de 2 a 3 de la tarde y lo reseté. Y ese día yo simplemente llego a la oficina de la escuela para que me den los documentos del avión. Hay una serie de documentos, así como los papeles del carro, que uno siempre tiene que tener en el carro. Hay una serie de documentos que uno siempre tiene que tener en el avión. Y entonces me entregan los documentos y me entregan la llave. Yo reviso los documentos, eso es parte importante del prevuelo. Revisar que estén todos los documentos, revisar que esté todo ahí. Luego voy al avión y empiezo a hacer una inspección prevuelo, a revisar que todo esté bien, que todo esté en orden, que no haya nada suelto, que no esté partido nada, que el motor tenga suficiente aceite, que el avión tenga suficiente gasolina para el vuelo que quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. El vuelo ya lo he planeado. Por supuesto, el vuelo debe estar planeado, yo lo planeo desde el día anterior. Normalmente el día del vuelo lo único que falta cuadrar es tener el pronóstico meteorológico más, más actualizado posible. Eso es otra cosa que reviso antes de montarme al avión. Revisar los papeles, revisar la ruta, revisar el pronóstico meteorológico. Y hay que revisar algo que se llama los NOTAMs, Notice to Air Missions, que son en esencia informaciones que la autoridad aeronáutica saca para indicar cosas importantes, como por ejemplo si un aeropuerto está cerrado por alguna razón, si hay alguna zona restringida donde por alguna razón uno no puede volar. Por ejemplo, acá en Berlín, cuando vienen, en Berlín es la sede del gobierno alemán, a veces vienen acá dignatarios extranjeros, presidentes de algunos otros países, y entonces, dependiendo del nivel de seguridad que se requiera, a veces cierran el espacio aéreo alrededor de Berlín. Por seguridad, por ejemplo, cuando vino Joe Biden, cuando vino el presidente de Turquía, Erdogan, también cerraron. Cuando ven otros presidentes, digamos, no requieren tantísima seguridad. Alguna vez el año pasado, el año antepasado, estuvo acá el presidente de Colombia, el espacio aéreo no lo cerraron porque no se percibió una amenaza tan grande. Pero entonces esas cosas hay que leerlas, no lo notan, uno lo lee también antes de salir a volar. Y ya, se siente uno en el avión, prende ese aparato, rueda la cabecera de la pista, full potencia y al aire, y al aire, y al aire. El despegue y el aterrizaje son fases críticas y son fases en las que yo usualmente no puedo pensar mucho porque estoy enfocado. Estoy enfocado en cómo están los instrumentos del motor, cómo está la velocidad del avión, qué está pasando por ahí, seguir la ruta del despegue, lo mismo en el aterrizaje, ir controlando que vaya con la velocidad correcta, con la velocidad vertical correcta, seguir los procedimientos, flags aquí, la pista está libre, tan, aterrizo, ta, ta, ta. Es un momento en los que uno tiene que tener un nivel de concentración altísimo y no hay tiempo para pensar en mucho, no hay tiempo para disfrutar mucho. Pero una vez estamos establecido en crucero, que ya lo único que hay que hacer es estar mirando, estar pendiente de los lados, que no vaya a ser, de nuevo yo hago vuelo visual, en vuelo visual yo soy responsable por mantener la separación con otros aviones. Hay una instancia de control de tráfico aéreo acá en Alemania que es FIS, Flight Information Services. Ellos proporcionan alguna información de vez en cuando, pero la responsabilidad es mía. Y entonces yo tengo que estar mirando afuera para no estrellarme con otros aviones. Uno dirá, pero eso es raro. No, ha pasado un par de veces. Entonces siempre hay que estar pilas mirando y revisando también que el motor siga funcionando bien, que las temperaturas estén dentro de los límites que se esperan, exactamente ir monitoreando. Pero usualmente en crucero uno tiene un rato para relajarse. Y ahí es cuando yo empiezo a mirar a un lado y a otro, a mirar los ríos, a mirar las ciudades, a mirar las carreteras. Y es en el momento en el que puedo detenerme y disfrutar y decir, hombre, qué belleza esto.
qué belleza esto. Y luego, pues, al aterrizar, acá en la escuela de procedimientos que uno tiene que tanquear el avión después de aterrizarlo. Entonces, usualmente aterrizo, llevo el avión hasta la estación de gasolina, yo mismo le pongo la gasolina y lo llevo y lo estaciono y devuelvo las llaves. Y hay que llenar un libro del avión en el que uno pone la hora a la que despegó, la hora a la que aterrizó, cuántos aterrizajes hizo, si hubo algún evento técnico, algo para reportar. Por lo menos alguna vez yo volé en un avión en el que el indicador de presión de aceite estaba marcando muy alto. La presión de aceite del motor parecía estar señalando, hay una línea roja donde dice aquí para arriba esto está peligroso. Y al dar full potencia para despegar, estaba pegándose allá a la línea roja. Es el indicador de presión. El indicador de temperatura estaba completamente en estado normal, lo que quiere decir que probablemente el indicador está mal o el sensor está mal. Hay un daño en el indicador ni el sensor, no es un daño realmente en el motor, sino en la cadena de medición. Pero hay que revisarte. Entonces, yo anoté ahí en el libro del mantenimiento, oiga, revisa el indicador del aceite para que, para que lo cambiaran y todo eso. Em, y ya, pues uno devuelve el libro del avión, devuelve tales y espera que le llegue la cuenta. En este momento, en los aviones pequeños que yo vuelo, me están cobrando 200 euros por hora de vuelo, y eso es bastante dinero. Eso es quizá lo más difícil en esto de la aviación, es que es un hobby costoso. Es un hobby costoso y pues, si uno quiere hacerlo, en mi caso, pues es una gran pasión y yo hago sacrificios en otros lados precisamente para poder volar. Pero pues, al que le gusta el asado, dicen por ahí, ¿no? Pero entre gustos no hay disgusto, Rudy. Exactamente, exactamente. Y chévere que perseguir esas pasiones y tener puede ser un hobby costoso, pero al final es una satisfacción, ¿no? También. Ujú. Eso sí es cierto. A mí esto me ayuda un montón porque de alguna forma yo pude, y siento que eso es un privilegio bastante grande, yo pude hacer de esa pasión no solo un hobby, sino también mi profesión. Y yo estoy en este mundo y es una cosa que disfruto un montón precisamente, eh, poder trabajar con aviones y más en lo que estoy trabajando en este momento, que al final volar es muy chévere, pero de igual forma me estoy quemando gasolina y estoy produciendo un montón de polución innecesaria. Y eso también me pesa a mí en la conciencia. Pero entonces en el trabajo yo estoy tratando de desarrollar propulsión limpia precisamente porque no quiero seguir dañando el planeta innecesariamente con mi hobby. Entonces siento que yo hago un esfuerzo por compensar también esa parte, con el trabajo que estoy haciendo, tratando de ayudar un poco a progresar esto de la propulsión limpia para los aviones. Em, para el tipo de vuelos que yo hago, estos vuelos de 1 hora aquí alrededor del pueblo y todo, en este momento hay soluciones muy al alcance de la mano. Ya hay un avión liviano, certificado por la EASA, que opera con baterías. Hay un avión ultraliviano certificado aquí en Alemania que opera con baterías. Em, y hay un par de aviones que están a esto de ser certificados, uno producido en Austria por Diamond y uno producido en Francia por Aura, se llama el Integral E. Eh, Esos aviones ya están a punto de salir operados con baterías y están ahí para el tipo de vuelo que yo hago. Para aviación comercial, transportando carga, transportando pasajeros, las baterías no son una solución práctica porque las baterías pesan mucho. Y estamos lejos de tener baterías que hagan ese tipo de vuelo práctico. Eh, pero por lo menos nosotros estamos trabajando bastante con la idea de integrar celdas de combustible alimentadas por hidrógeno. Hay una gran cantidad de retos sobre cómo almacenar el hidrógeno en el avión de manera segura, cómo es quizá el reto más grande. También, pues, todos los retos después logísticos
transporte de hidrógeno, de poner el hidrógeno a disposición en los aeropuertos y todo eso. Pero yo confío en que de acá a unos 15 años, buena parte de los vuelos regionales se puedan empezar a reemplazar con, con, con aviones propulsados con celdas de hidrógeno. El tipo de vuelo que hacen, por ejemplo, Satena o los vuelos de Kik, antes de EasyJet, los que vuelan con ATR-72 y este tipo de aviones. Aviones de ese estilo, creo que es bastante, bastante fácil. Bueno, no bastante fácil, pero que no está tan lejos poder reemplazarlos con aviones propulsados con celdas de combustible. Eh, yo no creo que yo llegue a vivir un vuelo transatlántico propulsado con electricidad. Para eso sí ya lo veo muy, muy, muy difícil. Eso sí, no creo que alcancemos a lograrlo dentro de los próximos 40, 50 años. Y por muchísimas razones. Aviones grandes requieren una cantidad de energía bastante grande para poder volar todo eso, y con baterías no creo que se logre, y los retos del hidrógeno son todavía muy grandes como para hacerlo em, viable económicamente, que es el otro reto, ¿no? Los ingenieros pueden hacer maravillas, pero eso no garantiza que los productos van a ser viables comercialmente. Piense usted, por ejemplo, en el Airbus 380, el avión más grande, el de 2 pisos. Ese avión es una maravilla, y técnicamente, y es una de esas grandes logros de la ingeniería. Pero el avión no se vendió. Ese avión Airbus vendió como 280 unidades nada más, que es muy, muy, muy poco para un avión comercial. Estuvo eh, como 10, 15 años, como 15 años en producción apenas. Si tú piensas, la gran competencia, el Boeing 747 estuvo más de 50 años en producción. Se vendieron más de 1000 aviones de esos. Y fue una maravilla técnica, pero comercialmente no funcionó. Pensemos en el Concorde. El Concorde sigue siendo un avión que al día de hoy es avanzado, es tremendamente avanzado tecnológicamente, a pesar de estar en tecnología hace 50 años. Pero comercialmente fue un fracaso, porque operar ese avión era muy, 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 muy caro, y no hay suficiente gente que vaya a pagar lo que cuesta volar ese aparato. Entonces, es el otro reto, ¿no? En este momento yo creo que hay tecnología suficientemente madura para hacer volar un avión con una celda de hidrógeno y hacerlo llegar lejos. El problema es, uno, ¿es suficientemente seguro? No sabemos. Dos, ¿es viable comercialmente? Probablemente todavía no. Y esas dos cosas hay que superarlas para que la vaina marche. Si no, todo se queda en ideas brillantes de ingenieros brillantes, o no tan brillantes. Ah, bueno, Cosas. para cerrar así brevemente, Rudy, yo creo que sería una primera parte, de pronto conversemos en otro espacio, otra segunda parte, porque ha sido muy interesante. Hablabas de catástrofes aéreas y te quería proponer cuál es tu teoría con el MH370, ¿no? Ahí hay mucho por elaborar, pero para los que no saben, es el famoso vuelo de Malaysia Airlines que todavía está un poco perdido, pero que hay noticias recientes que han vuelto a activar, y hay ciertas teorías y hay de todo un poco, pero eso es un salpicón bien, bien difícil de entender. Pero vos ¿cómo te mueves ahí? ¿Qué teoría tenés ahí con el 370 de Malasia? Como científico, a mí me gusta hacer una aclaración acá. Una teoría es algo que está validado, demostrado experimentalmente. Cuando no hay todavía validación experimental o demostración experimental, todos son hipótesis. Y entonces me gustaría aclaración la diferencia entre teoría e hipótesis, un poquito aquí de epistemología. Hipótesis. Especular es un deporte sabroso. A mí, en- cada vez que hay un accidente aéreo, a mí me gusta decirle a la gente, oiga, vea, éticamente y como profesional, a mí no me gusta estar especulando. Esas son vainas a las que toca dejar a los expertos investigar y llegar a una conclusión. Pero aquí no me las voy a dar de ético ni de profesional, y voy a especular. Especular a lo sabroso. Es entretenido tirar hipótesis y tales. Y por todo lo que pasó con el NH370, yo realmente creo que esto fue intencional, que el piloto decidió suicidarse y llevarse por delante un montón de personas.
Em, Como yo le decía hace rato, los pilotos son personas muy entrenadas, que saben mucho, que conocen mucho de muchos sistemas y muchas cosas de las que uno no, no sabe realmente. Y em, es muy difícil em, que, a ver, al avión le apagaron el transponder para desconectarla. El avión cambió la ruta. El avión se desapareció del radar. Ese avión sabía, o sea, quien desvió el avión sabía por dónde irse para perderse el radar. Quien desvió el avión sabía cómo apagar los sistemas del avión. Em, Quien desvió el avión sabía en qué momento hacer todo eso, cuando probablemente los pasajeros de la tripulación iban a estar durmiendo. Quien desvió el avión debía entender muchísimas cosas y debía pasar por alto al capitán. O sea, eso solo lo puede hacer o alguien que sea el capitán o alguien que de alguna forma haya sacado camino al capitán del avión. Y en ese caso, aplicando un poco la cuchilla de Occam, la explicación más simple es la más probable. En lugar de llegar otra persona y sacar al capitán de la ecuación, lo más probable es que haya sido el capitán, que haya por alguna razón decidido estrellar el avión. No es la primera vez. Casos de pilotos que se han suicidado y han llevadose por delante a los pasajeros de la tripulación del avión ha habido varios. Y recientemente, hace 10 años, fue el accidente de Germanwings. El copiloto decidió estrellarse. Y hace muchos años un avión de Egypt Air volando de Estados Unidos a Egipto, que también se accidentó. Y todo parece indicar que también fue un suicidio. Este es un tema difícil, ¿no? Difícil porque eso entra dentro de un problema bastante controversial que es el asunto de la salud mental de los pilotos, que de cómo las autoridades aeronáuticas están tratando ese tema, porque la forma en que lo hacen es contraproducente. Es contraproducente porque a los pilotos, no les, como que hay un miedo a que si uno va y consulta, le quiten la licencia. Si alguien siente que necesita ayuda profesional y decide ir a buscarla, tiene el riesgo de que la autoridad aeronáutica le diga, usted es entrenamiento, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento en terapia, no puede volar. Y entonces los pilotos, en lugar de buscar ayuda profesional, recurren a otros medios, alcohol, automedicación, etcétera, etcétera, que son completamente contraproducentes, completamente lo opuesto a lo que uno debería estar haciendo. Y eso es una vaina a la que hay que hacerle mucho reclamo a las autoridades aeronáuticas, decir, venga, pongan más serios porque es importante, porque ya, los pilotos tienen una responsabilidad muy grande sobre personas, sobre material, y son personas a las que de verdad la, la, la salud mental hay que cuidarla muchísimo, y no pueden vivir con ese miedo de que si consulto, me quedo sin trabajo. Es grave. Y ese es por donde yo creo que está el problema del MH370. Si algún día encuentra la caja negra, yo creo que ya no va a servir. Ya no va a servir, ya lleva 11 años bajo el agua. No creo que ya pueda tener muchos datos ahí. Pero, pero sí, ese avión lo desviaron. Y si no fue el piloto suicidándose, fue un secuestro. Pero eso, lamentablemente, par de cientos de muertos. Es lo que pasa con todas estas tragedias. Sin embargo, yo le insisto a todo el mundo, volar en aerolíneas es tremendamente seguro. Es muy seguro. Eh, y ese es
sistema de transporte más seguro, y eso es gracias precisamente a todo ese entrenamiento que tienen las personas que trabajan en la operación. eh, tripulantes técnicos, tripulantes de vuelo, o sea, pilotos, pilotas, copilotos, copilotas, tripulantes de cabina, y personal técnico, personal de mantenimiento, personal de control del tráfico aéreo. Por supuesto, quienes trabajan en el diseño, quienes trabajan en la certificación, quienes trabajan en la fabricación. Y es gente que está bastante comprometida con la seguridad. Casi todos, casi todos. Hay uno que otro ejecutivo de Boeing que opina de formas diferentes, pero, pero, pero sí, es bastante seguro. Lo que sí es cierto es que no puede uno, eh, como decían en mi familia, echarse a las petacas y decir, como es seguro, no hace falta preocuparse. Eh, y lo digo yo como profesional aeronáutico, ¿no? Uno que está en este mundo tiene que es mantener eso presente. Hay que operar, hay que hacer todo de la forma más segura posible para que el público que vuela, el público que va y compra un pasaje en una aerolínea y va tranquilo y se monta en el avión, no necesite pensar en nada más. Va a tener la tranquilidad de que no va a volar seguro. Por eso, y una cosa que sí yo le pido a todo el mundo es que si su aerolínea decide retrasar un vuelo porque hay mal tiempo, alégrese, hermano, o alégrese, hermana. Eso quiere decir que la aerolínea está yéndose al lado seguro. Si el avión está en tierra y no ha despegado, no va a pasar nada. Si el avión despega en medio de un mal tiempo, hay muchas cosas que podrían pasar mal. Si usted se da cuenta de que el avión empezó a rodar y de repente el piloto dijo, uy, tenemos un problema y deciden devolverse, no se ponga bravo, no se ponga bravo. Están haciéndolo por seguridad. Ese es el tipo de cosas que a veces uno dice, pero hombre, piensen en eso, es seguridad, este es el lado seguro, es el lado seguro. Y pues sí, es fastidioso, es incómodo, pero es más incómodo estrellarse. Siempre es más incómodo estrellarse. Bueno, gracias Rudy. Gracias por esta primera parte. Yo creo que nos quedó mucha cosa por explorar, pero aquí ya abordamos la pasión de los aviones, entre otros temas. Cuando quiera, José Luis, estamos charlando. Me avisa con tiempecito y cuadramos una tarde así. Yo trato de también sacar un poco más de tiempo. Es que apareció un picnic esta tarde que el hijo de un amigo mío está cumpliendo 1 año. Entonces, nos toca ahora correr al picnic y una cosa con la otra. Pero el tiempo se saca siempre. Bueno, Rudy, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por este espacio. Bueno, bueno. Saludos a Colombia. Chao, chao.